Bien, estoy compartiendo la pantalla así y estoy grabando. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy. Es el último tema que tenemos de lo que entra para el parcial. Y si ustedes entraron a bajar las filminas, van a ver que hay dos filminas, la parte 1 y la parte 2. También van a ver que son las filminas viejas, estas en particular las hicieron Alberto y Mariano, si bien son dos personas que estimo muchísimamente y que creo que son maravillosos haciendo estas filminas, no va con mi forma de dar la clase, con lo cual yo lamentablemente voy a estar alternando un poquito. En la clase de hoy voy a meter un poquito de la parte 2 antes de seguir toda la parte 1 directamente. ¿Sí? Entonces le aviso que voy a estar haciendo un pequeño control tab, por eso se deberían bajar las dos. Igualmente el material es casi lo mismo. Así que bueno, lo que vamos a estar hablando es de diseño relacional. Son dos clases, la de hoy y la de mañana. Esto siempre está donde no quiero que esté. Bien, vamos a hablar un poquito de qué es diseño relacional. También por ahí lo pueden haber escuchado alguna vez como normalización. ¿Qué son las dependencias funcionales? Que es el concepto básico por el cual podemos hablar del diseño relacional. ¿Qué son las formas normales? Y después, más adelante, vamos a hablar un poquito de unas formas normales más complejas, que son la cuarta forma normal y la quinta forma normal. La vamos a ver muy por encima. No las vamos a entrar en detalle. Las filminas tienen bastante más detalle. Cuando en algún momento yo rehaga estas filminas, las voy a poner con menos porque realmente no son tan útiles. Bien. Bueno. Vamos a hablar un poquito de qué es un criterio de un buen diseño relacional. Hasta ahora nosotros no les hemos hecho diseñar una base de datos desde cero. Es algo que por ahí lo hacíamos cuando teníamos menos gente, pero la verdad que con la cantidad de alumnos que tenemos es casi imposible manejarlo. Y es algo que es bastante complejo porque es un proceso iterativo, no hay reglas de oro, no hay una forma única de hacer las cosas, hay muchos pros y contras. Pero en sí, en general, de alguna forma tenemos que llegar a algún modelo relacional nosotros. ¿Sí? Una cosa, sí. ¿Sabes cuál aula es? Sí. Dale, si me la decís y ya la avisamos con esto. Bueno, una de las formas es hacer algún tipo de diagrama conceptual, por ejemplo, diagrama de entidad de interrelación. 4.14, bien, listo. ¿Sí? Y hacemos un pasaje que me lleva al modelo relacional, que es más o menos lo que hicimos hasta ahora en la materia. ¿Sí? Es una forma interesante, es una forma que encima me deja una especie de documentación, que me puede servir a futuro, que me permite comunicar a usuarios no tan técnicos qué datos tiene la base de datos. Otra forma, que es bastante común, que se dé, es la directa. ¿Sí? Yo escucho a ustedes hablar y digo, bueno, hay 5 tablas, voy a meter tal. A veces funciona, a veces no. No voy a decir que está mal, porque a veces uno también lo hace. ¿Sí? Habría una tercera forma, que es más bien teórica, que es la de hacer el diseño relacional, ¿sí? Que fue introducida por Code y no tiene realmente una utilidad práctica, pero sí está buena como para servir de una base de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora y como para cerrar un poquito el tema del modelo relacional. ¿Sí? Yo no creo que profesionalmente ustedes vayan a hacer un pasaje en base al diseño relacional, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo es, ¿sí? Pero está bueno que tengan los conceptos de qué es una dependencia funcional, qué redundancia queremos evitar y cuáles son las distintas formas normales. ¿Está bien? Entonces, acéptenme que no tenga tanta utilidad profesionalmente, pero creo que sí está bueno conocerlo. Bueno, entonces, de diversas formas de pasar el modelo, incluso cada una puede tener distintas formas, ¿sí? Porque aunque yo siguiera un camino como el de hacer un day y un pasaje, quizás hago un day distinto al que hacen ustedes, y los dos son correctos, los dos funcionan. Entonces decimos, bueno, ¿cómo definimos si un diseño relacional es bueno o no? ¿Sí? Bueno, lo más importante que tenemos que tener es que preserve la información. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos me permitan extraer la información que representa. Recuérdense que el dato es una forma de representar de algún modo información. Si se pierde alguna información, estamos perdidos. Y esto vamos a volver más adelante con la definición formal de qué es pérdida de información. También está bueno tener la menor redundancia posible. Por un lado, porque ocupa menos la base de datos. Esto quizás era más un problema allá en los 70, cuando estaba empezando el modelo relacional, que ahora, ¿sí? Pero por otro lado también porque toda información que está duplicada, en realidad todo dato que esté duplicado, se presta a que en alguna actualización no se actualice en ambos lados por el problema que sea, y ahí me quede una información incompatible, ¿sí? Yo después, no sé, si lo saco de un lado de información, me representa una cosa, y lo saco del otro, otra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, imagínense una cuenta bancaria que tiene el saldo total y tiene el detalle de todos los movimientos. Yo quiero que siempre el detalle de los movimientos sume el saldo total. Si en algún momento me difiere, no sé si es que se me perdió un movimiento o que alguien actualizó mal el saldo total. Bueno, en general, cuando hacemos un diagrama de interrelación,
¿sí? Que es lo que decimos acá. O cuando partimos de un correcto diseño, en general obtenemos un esquema sin redundancia que se preserva toda la información del mundo real, ¿sí? O sea, en general, si ustedes siguen las pautas que vimos hasta ahora, van a llegar a un buen diseño relacional, más que nada, obviamente, si diseñaron bien la parte conceptual. Pero imagínense que no, que tenemos un diseño en particular que no sabemos cómo llegaron, o que nos lo dicen y no nos cierra mucho. La pregunta es cómo verificamos si está bien y cómo corregimos uno que fue mal diseñado. Encontramos uno que tiene mucha redundancia. Bueno, ¿cómo lo podemos corregir? Bueno, para todo esto está la teoría del diseño relacional que formaliza estos requisitos. O sea, le da un marco formal a cómo poder decir, no, che, esto está mal porque tiene tal redundancia, para sacar la redundancia lo hagamos de tal forma, o no, esto está mal porque pierde información, fíjate que tal o cual cosa no lo podés obtener más. Entonces, este es básicamente una pequeña introducción a lo que vamos a estar viendo las próximas 2 clases. Y ahora sí, una definición de la base de todo lo que vamos a ver es la dependencia funcional. Dada una relación R con un conjunto de atributos, esta rayita de acá arriba significa que son varios atributos, decimos que una dependencia funcional, o definimos, perdón, una dependencia funcional X determina a Y, con X e Y incluido entre los atributos de A, definimos que es una restricción sobre las posibles tuplas de R que implica que si 2 tuplas tienen el mismo valor en los atributos X, también tienen que tener el mismo valor en los atributos Y. Entonces, vamos por parte porque es medio complicada. Primero que nada, X determina Y, X, tanto X como Y podrían ser o un atributos o conjunto de atributos, ¿sí? Y si decimos que X determina a Y, quiere decir que en cualquier tupla, si encontramos los mismos valores de X que otra tupla, también tienen que estar los mismos valores de Y, siempre. ¿Estamos? Por eso decimos que X determina a Y, porque el valor de X determina el Y, ¿sí? Porque para un mismo valor de X tiene que estar el mismo valor de Y, o a veces decimos que Y tiene dependencia funcional de X, porque depende su valor del valor de X en particular. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces acá tenemos una definición más formal, que para toda tupla S y T perteneciente a R en la relación original, si el valor de S en X es igual al valor de T en X, entonces también el valor de Y tiene que ser igual en ambos. No lo contrario. Si tienen el mismo Y, no tienen por qué tener el mismo X. Sí. Sí y no. O sea, no está 100% relacionado, pero después vamos a hacer una definición de claves primarias en base a las dependencias funcionales. En un ratito, de hecho, no en mucho tiempo. Pero tiene algo que ver. Bien, entonces la dependencia funcional X determina Y implica que hay una relación funcional entre los valores de X y los de Y. Si para el mismo conjunto de valores de X siempre tiene que estar el mismo conjunto de valores de Y, es porque de algún modo están vinculados, si no son 2 atributos o 2 conjuntos de atributos que no tienen vínculo entre sí. Bueno, y una pequeña definición extra que vamos a estar utilizando después, que cuando Y, es decir, el lado derecho, está incluido en X, decimos que es trivial, es una dependencia funcional trivial. Porque obviamente, si el lado derecho está incluido en el lado izquierdo, siempre se va a cumplir que X determina Y. Por ejemplo, el padrón siempre determina el padrón. ¿Por qué? Porque si pongo un mismo valor en el padrón, siempre va a tener el mismo valor en el padrón. También, padrón, nombre determina padrón. Por lo mismo, si tengo el mismo valor en padrón nombre, tengo que tener el mismo valor en padrón. Entonces, estas son dependencias funcionales triviales, ¿sí? No nos van a interesar mucho, pero sí vamos a usar la definición para enunciar. Y bueno, este último ítem, que está separado de los anteriores, es importantísimo y lo voy a volver a definir ahora con un pequeño ejemplo, pero de vuelta, la definición de las dependencias funcionales tiene que surgir de lo que representan los datos y no de un conjunto en particular de valores que tenga un set de datos en algún momento. Eso lo voy a ahondar un poquito ahora. Entonces yo hago un parate, voy a mis maravillosos Excels de notas de aprobaciones, fíjense que tengo mucha originalidad para hacer ejemplos. Imagínense que tenemos esta ensalada de datos en un Excel. Un padrón, el apellido del alumno, el nombre del alumno, el código de la materia, el nombre de la materia y la nota de aprobación. Y de vuelta, asumamos que no hay más de una nota de aprobación para un mismo alumno de la misma materia. ¿Qué dependencias funcionales encuentran ustedes aquí? ¿Quién determina quién? Sí. ¿Cómo? Código determina a nombre. Esa es una dependencia funcional. ¿Sí? Padrón, no hay un atributo que se llama alumno. Padrón a AP alumno. Sí. ¿Qué más? Padrón, nombre, alumno. Lo podemos poner como 2 dependencias separadas o lo podemos poner de esta forma. ¿Sí? Sería cuando el Y, que es el lado de la derecha, tiene más de un atributo. ¿Sí? Podemos usar las dos y de hecho en un ratito vamos a ver que es equivalente. El código no tiene por qué tener la nota de aprobado. De hecho, fíjate, acá tenemos 2 tuplas con mismo código y distinta nota de aprobación. Así que el código no determina la nota de aprobación.
Ahí está. El conjunto de todo determina la nota. ¿Qué es todo? Porque si todo es, todos estos atributos determinan la nota, sí, es trivial, porque el lado derecho está incluido en el lado izquierdo. Profe. Padrón y código, acá lo dijo otro, sí. El que está hablando, te escucho. Sí, me refiero a padrón y código, o sea, padrón, código, sería la nota de aprobación. Ahora sí, esta sí me gusta. ¿Sí? Es verdad también que padrón, APALU, NOMALU, código, NOMMATE determina nota de apro, ¿eh? No es que sea mentira, ¿eh? Pero esto, como vamos a ver, es menos redundante. ¿Sí? Porque si yo acá agrego cosas a la izquierda que sobraban, sigue siendo verdad, pero no era realmente necesario. Eso por ahí lo vamos a ver más la clase que viene cuando veamos cómo quitar redundancia y la dependencia funcional. Bien, creo que no nos queda ninguna importante. Acá le puse nombre, pero en realidad es NOMMATE. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense, por un lado, algo interesante. Nadie me dijo nombre de alumno determina apellido, por más que para un mismo nombre de alumno siempre hay un mismo apellido. ¿Por qué? Porque eso es algo que uno sabe de que en la realidad no pasa. En este set de datos se da de casualidad que el nombre determina al apellido, ¿sí? Con este set de datos, pero con otro set de datos podría no darse. ¿Sí? Podría venir otro alumno que se llame Juan González, y ahí dejaría de existir esa dependencia funcional. Que eso es lo que decía la parte anterior. No tiene que utilizarse un set de datos en particular para identificar cuáles son las dependencias funcionales. Lo que sí puede utilizarse un set de datos es para ver si alguna no es. Sí, si yo me encuentro alguna, como la que me dijeron, código de materia termina en opta, y llego a encontrar algún caso en el que no se da, ahí ya me doy cuenta que esa estaba errada. Bien. Esta tabla, como ustedes verán, tiene bastante redundancia, ¿sí? Cada vez que está el padrón 70.000 aparecen los mismos dos nombres y apellido. Cada vez que está el código de materia 75,01 aparece el mismo nombre de materia. Hay un poquito de redundancia. Si ustedes tuvieran que expresar esto en tablas de otra forma, ¿cómo lo hubieran hecho? O sea, si yo le diría, mira, vamos a modelar estos atributos de notas de aprobación, ¿qué me hubieran dicho? ¿Cuántas tablas hago? Una de, sí, otra de materias y otra de notas de aprobación. Y no es casualidad que probablemente las tres tablas que hubieran hecho son la de materias con código de nombre de materia, la de alumnos con padrón, apellido y nombre, y la de nota de aprobación con padrón, código y nota de aprobación. ¿No? No es una casualidad, ¿sí? Entonces, con este pequeño ejemplito yo ya les voy mostrando por dónde viene la mano. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, hecha esta pequeña pavada. Perdón, antes de hacer esto quiero mostrarle otra cosa más. Estas no son las únicas dependencias funcionales que hay. ¿A alguien se le ocurre alguna otra? Sí, pero las redundantes. Bien, las redundantes, ¿cuál sería? A ver. Por ejemplo, si la definitiva nota de aprobación también bien, eso sería un ejemplo de redundante, porque padrón, coma, código, coma, APALU determina nota de aprobación, también es una dependencia funcional y, como dijo su compañero, es redundante. Y además de las redundantes hay otra más que puedo llegar a agregar, que hace poquito las definí, las triviales. ¿Se les ocurre alguna dependencia funcional trivial? Todo define a nota aprobada. Bien, vamos con una más cortita, así no me vuelvo loco. ¿Les parece nombre de materia, nota de aprobado, determina nota de aprobado? NOMMATE, nota apro, determina nota apro. Esta es trivial. El lado derecho está incluido en el lado izquierdo, con lo cual es verdad que si tengo un valor de nombre de materia y un valor de nota de aprobación, voy a tener un único valor de nota de aprobación, pero porque es trivial. ¿Sí? Fíjense que no surgió una redundancia de las anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Que si era esta de acá que agregué un atributo del lado izquierdo agregando. Bueno, entonces, ojo con eso, que hay muchas más dependencias funcionales. Entonces, por eso voy a empezar con mi primer Alt-Tab, antes de pasar a formas normales, y vamos a hablar un poquito de otras cosas. No sé qué hice. Esto quería hacer. ¿Sí? Esta segunda parte de algoritmos, en realidad no vamos a ver muchos algoritmos hoy, creo que uno solo, pero me sirve para ahondar un poquito más en dependencias funcionales. Y vamos a ver los primeros ítems. Bien. Si bien no vamos a ver los algoritmos de normalización, vamos a pensar un poquito qué es lo que queremos hacer en un algoritmo de normalización. La idea de un algoritmo de normalización es la siguiente. Asumamos que tenemos las dependencias funcionales, ¿sí?, de un set de datos, como habíamos sacado antes, ¿sí? Y de alguna forma, a partir de esas dependencias, queremos hacer una descomposición en varias relaciones. Ya la clase que viene vamos a hablar bien de cómo hacerlo y esta clase vamos a definir mejor qué es una descomposición. Queremos que sea lo menos redundante posible, porque dijimos que queremos evitar la redundancia, y queremos que se preserve la información, eso es fundamental, y también que se preserven las dependencias funcionales, lo vamos a hablar en un ratito, ¿sí?
Olvídense de esta parte porque no lo vamos a ver. Pero vamos a ver algunas definiciones interesantes. Bueno, primero tenemos los axiomas de Armstrong, que en realidad no son realmente axiomas porque se pueden probar a partir de la definición de dependencia funcional, con lo cual no cumple la definición de axioma, que es algo que no se puede mostrar en base a otras cosas, pero bueno, en la bibliografía está así. Son 3 axiomas que algún tal W. Armstrong, no sé, Walter William, definió en 1974. Y, de vuelta, surgen de la, ¿cómo se dice?, la definición, pero están piolas. Dicen que el axioma de reflexividad dice que si Y está incluido en X, entonces X determina a Y. Es una dependencia trivial. El axioma de aumento me dice que si X determina Y, entonces X y W determinan a Y y W. También tiene sentido. Si agrego lo mismo de ambos lados, se determina su valor. Y este que creo yo es el más importante, el axioma de transitividad. Si X determina a Y y también Y determina a Z, entonces quiere decir que X determina a Z. ¿Sí? Si un valor de algo me da un valor de otra cosa y ese valor de otra cosa me fija el valor de una tercera, entonces el primero también me fijó el de la tercera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, son completos. Dice, cualquier dependencia funcional que se pueda inferir de F se puede inferir a través de los axiomas de Armstrong. ¿Qué es inferir? Es lo que hicimos antes cuando agregamos dependencias funcionales. Son dependencias que estaban implícitas en base a las otras dependencias que estaban explícitas. ¿Sí? Estas dos de acá se pueden inferir en base a estas de acá. ¿Estamos de acuerdo? Si hay algún set de datos que cumple estas 3, también tiene que cumplir estas otras 2 que puse acá y también otras más porque se infieren en base a ellas. Y muchas otras más que no las estoy poniendo porque son una gran cantidad. Las voy a borrar las que están de más porque ya no me aportan mucho. Y bueno, tenemos una pequeña notación que la vamos a usar en algún momento de las fórmulas que dice que F igual que una rayita X determina Y, indica que la dependencia funcional X determina Y, la que tenemos acá, se puede inferir a través del conjunto de dependencias funcionales F. F es un conjunto de dependencias funcionales. ¿Estamos de acuerdo? Esto es simplemente una notación. Entonces, si decimos esto, F implica X determina Y, queremos decir que o bien X determina Y está explícitamente en el conjunto de dependencias funcionales, o bien se puede llegar a esta dependencia funcional en base a las otras utilizando los axiomas de Armstrong. ¿Sí? Bien. Un tema de exceso de notación, que lo vamos a ver también en la filmina anterior. En general está bueno poner separado por comas los atributos, hasta estaría bueno ponerlo entre llaves. Nosotros vamos a hacer un pequeño exceso de notación, ¿sí? Que no vamos a usar eso. Vamos a ponerlos así a lo pavote. Esto es B, C determina a E. ¿Sí? Tratamos de que se entienda igual, creemos que queda igual entendido, porque si no empieza a haber demasiados simbolitos en la filmina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a omitir las llaves y las comas, pero queda claro. Bueno, acá ahora me dice, imagínense que teníamos este conjunto de dependencias funcionales F. A determina C, voy a copiar, B, C determina a E, y D determina a B. Tengo un notepad abierto, sí. Y queremos saber si es posible inferir que AD, creo que no lo copié, determine a E. No sabemos si es verdad o no que AD determina. ¿Lo podemos inferir en base al anterior? Sí, por transitividad. ¿Por transitividad de una? ¿Cómo sería? A ver. Si D determina a B, Sí. entonces en la determinación de BC podemos reemplazar a B por D. Sí, BD determina E. Claro, y aplicamos lo mismo para A. Espera, no, estoy diciendo mal, perdón. Si BC determina E, entonces DC determina E. Bien. Y para AC, como A determina C, Sí. ahora DA determina E, porque BC determina E. Pero ahí me metiste una D de más. Ahí me metiste una D de más. O sea, AD determina E. O sea, porque... Pero ¿cómo llegas que AD determina a E directamente? Estamos usando, de hecho hasta me gustaría usar estos axiomas. Ya el primero creo que no uso un axioma. Estamos usando el segundo. Este de acá tenemos que agregar de ambos lados el dato entonces. Sería algo así como AD determina a CD por aumento. Hasta ahí llegué. Y si AD determina CD y CD y Bien. DC, que supongo que son conjuntos, funcionan para los dos lados. Bien. Por transitividad, AD determina a E en base a estas dos. Bien. Esta de acá no sé si la sacaste en base a un axioma de los de acá o a uno de los que va a venir acá más adelante. No es que sea incorrecto, pero yo la conozco de la siguiente forma. Si yo tengo que D determina a B, ¿sí? Entonces, D
Sí, DE determina ABE, creo que era. No, pará, yo quiero llegar, lo tengo... Ahí me mareé porque está bien lo que vos hiciste y estoy tratando de engancharlo. AD determina E, no quiero llegar acá. Entonces, DC determina ABC por aumento, ¿sí? AD determina B, le agrego C de ambos lados. Agregando C de ambos lados. Y acá en realidad es DC determina ABC, ¿sí? ¿Esta sí la ven? Me mataste. O sea, que B por B. Sí, los atributos sí están del otro lado. Pero ya acá estaría, porque sí, si DC determina a BC, por transitividad, DC determina a E por transitividad. Y ahora sí tenemos a AD determina a CD y por transitividad AD determina E. Entonces, no es que estuviera mal lo que habías hecho antes, pero quería llegar con estas 3 reglas que teníamos antes. Pero no está mal porque ahora vamos a ver que la regla que vos habías utilizado... Perdón. Había que me anteriores. Entonces, perdón, conclusión, sí. Se cumple que AD determina E. Bien. Hay otras reglas que se deducen de los axiomas de Armstrong, que es la regla de unión, que si X determina Y y X determina Z, entonces X determina YZ. Que le hicimos antes con padrón determina nombre y padrón determina apellido. También tenemos la descomposición, que es la contraria. Si X determina a YZ, entonces tanto X determina uno de los atributos como X determina el otro. ¿Sí? Ojo que esto es solo del lado derecho. Si yo tengo que AB determina a C, esto no quiere decir que A determine a C. De ninguna manera. Ejemplo que tenemos acá. El padrón y el código determinan la nota de aprobación, pero ni el padrón determina la nota por separado, ni el código determina la nota de aprobación por separado, y lo pueden ver en el ejemplo que teníamos. ¿Estamos? Entonces, esto es solo del lado derecho. Y esta es la regla que usaste, la de pseudo-transitividad. Parecida. No es exactamente. Si X llega Y con algo más determina Z, entonces puedo llegar a que X con ese algo más determine el Z. ¿Sí? Está perfecto, hasta dedujiste la regla de pseudo-transitividad, ¿sí? Antes de que yo la diera. Espectacular. Bueno, ¿hasta aquí vamos? Bueno, se imaginan que hacer esto es un quilombo para definir si hay una dependencia funcional o no. Pero está bueno como base para llegar a 2 definiciones más, y ahora sí ya con esto termino los algoritmos. En esta sí vamos a ver el primer algoritmo. ¿Qué es una clausura de un conjunto de dependencias funcionales y qué es una clausura de un conjunto de atributos? Si partimos de una relación R con una cierta cantidad de atributos y decimos que tenemos un conjunto de dependencias funcionales que están en ese R. La primera cosa que vamos a definir que no es útil es la clausura de F, que lo definimos como F+, y son todas las dependencias funcionales que pueden inferirse de F. Todas. Entonces, si yo tengo A determina B como F, la clausura es A determina B, AB determina B, A determina A, B determina A, B determina A, B, y bueno, no sé si me olvidé de alguna, creo que con eso estaría. Pero imagínense que con solo 2 atributos dije una barbaridad. Bueno, muchas más cosas. No es útil, pero va a servir después para tener en cuenta algo. Entonces, ¿qué es la clausura F? Toda dependencia funcional tal que se puede inferir esa dependencia funcional en base al conjunto original F. Y es una ensalada de dependencias funcionales que mucho no me sirve. Pero esta otra definición sí nos sirve y las vamos a utilizar mucho, que es la clausura de X con respecto a F, que es una X con un más y el F abajo. ¿Qué es la clausura de X con respecto a F? La clausura de X con respecto a F son todos los atributos, ¿sí?, que dependen funcionalmente de X en base al conjunto de dependencias F, ya sea o explícitamente o implícitamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A veces, si yo tengo X determina Y, Y va a estar en la clausura de X. Pero si tengo también Y determina Z, Z también va a estar en la clausura de X, por más que no decía X determina Z quizás en mi conjunto, pero por transitividad se llegaba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es la clausura de X con respecto a F? Son todos los atributos tal que F implica que X determina a ese atributo. O que X determina ese atributo está en el F+, en la clausura de F. Bien, ¿y para qué me sirve eso en particular? Bueno, me servía para, de alguna forma, saber si AD determinaba E. ¿Qué tenía que hacer? Calcular la clausura de AD con respecto a este conjunto F, y si el E estaba dentro de esa clausura, eso significa que AD implicaba a E. Estaba aquí. Bueno, es una cosa importante, porque lo hablé antes, que la clausura, entonces, me permite dar una nueva definición de qué es una clave candidata y qué es una superclave, que alguien ya me lo había medio spoileado por ahí.
Si a un conjunto de atributos le aplico la clausura y llego a todos los atributos de la relación, ¿qué es lo que tengo? Una, casi... A un conjunto de atributos, yo le aplico una clausura y llego a todos los atributos de la relación. Ese conjunto de atributos es una ¿qué de R? No, eso ya lo habíamos visto. Bueno, es una superclave de R. ¿Por qué? Porque yo llegué a un único valor de todos los otros atributos en base a los valores, entonces me permiten identificar a la fila. ¿Sí? Entonces, si la clausura de X, ¿sí?, es todos los atributos de R, significa haber tuplas repetidas en la misma relación, ese conjunto de valores es una superclave. Si además es minimal, es decir, ningún subconjunto de X, su clausura también llega a R, si además es minimal, estamos hablando de una clave candidata. Entonces, esto lo tenemos por acá. Un conjunto de dependencias funcionales F para una relación R con atributos A1 a N, ¿sí? La CK es clave candidata de R, sí y solo sí. Su clausura, en base a dependencias funcionales, es A1, A2, a N, y ningún subconjunto propio cumple con esa propiedad. Es decir, es superclave y es minimal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo le calculo la clausura a un conjunto de atributos y me da todos los atributos de R, es superclave. Y si a su vez ningún subconjunto cumple esa propiedad, también es clave candidata. Bien. Estaría bueno entonces saber cómo calcular fácilmente una clausura de un conjunto de atributos. Y acá tenemos un algoritmo que creo que se entiende perfectamente, pero yo prefiero explicarlo porque es chino básico para mí. Pero no lo lean el otro porque lo voy a explicar de esta forma, y lo voy a explicar calculando la clausura de AD, en base a este conjunto de dependencias funcionales. Entonces, vamos a poner así, sea F igual a esto, y sea R si A, B, C, D, si no hay más atributos. ¿Cuál es la clausura de AD con respecto a F? ¿Estamos? Bueno, ¿qué me dice el algoritmo? Y fíjense que es bastante sencillo. Primero que nada, arranca con el lado izquierdo, con el conjunto que querés ver cuál es su clausura, ¿sí? Que sería AD en este caso. Seguro, un conjunto de atributos se va a determinar a sí mismo, que es de hecho la trivialidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí o no? Bien. Bien. Después me dice, para cada dependencia funcional, si el lado izquierdo está incluido en la clausura, agregamos al lado derecho. Porque es decir que puedo llegar al valor de acá. Si acá, por ejemplo, A determina C. Si yo conozco el valor de A, conozco el valor de C. Como A ya estaba en mi conjunto, entonces C va a tener un único valor, con lo cual C va a ser determinado por el conjunto que llega hasta ese momento. Yo prefiero agregarlos en forma alfabética para después que no se agreguen varias veces. Si el agregar, siempre que hablemos de agregar en conjunto, estamos hablando de hacer una unión. Es decir, no se agrega más de una vez. Entonces, por A determina C, agrego C a mi conjunto. Por BC determina E, no puedo agregar a nada, porque fíjense que no está BC, no está el lado izquierdo completo. Y por D determina B, puedo agregar a B en mi conjunto. ¿Bien? Entonces el algoritmo es, arrancamos con el conjunto que estábamos tomando, ciclo por todas las dependencias funcionales, si el lado izquierdo está completamente incluido, agrego al lado derecho haciendo una unión porque puedo llegar al lado derecho. El algoritmo me sigue diciendo, ¿está con esto no? Si en alguna pasada por todas las dependencias funcionales mi conjunto cambió, tengo que hacer una nueva pasada. ¿Por qué? Porque quizás algún atributo que agregué me hace que una dependencia funcional anterior me hubiera podido agregar atributos extra. Entonces, si cambió mi conjunto, sigo ciclando de vuelta por las dependencias funcionales. En este caso cambió, había arrancado con AD y terminé con ABCD, vuelvo a pasar por todas las dependencias funcionales. Por A determina C, tengo que agregar a C, pero ya estaba. BC ahora sí se encuentra en mi conjunto, con lo cual tengo que agregar a E. Y por D determina B, como D estaba, tendría que agregar a B, pero ya estaba. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el algoritmo me diría que tendría que hacer otro ciclo, ¿sí? En realidad no es necesario porque muchos más atributos no se pueden agregar, pero bueno, lo tendría que hacer y ahí no habría cambiado y ahí termina. Vamos, si sigo al pie de la letra del algoritmo, tendría que haber hecho una pasada más. Si ustedes se dan cuenta que ya llegaron al R final, no es necesario que la hagan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la clausura de AD, fíjense que implicaba todos los atributos de R, con lo cual, no solamente AD determina a E, sino que AD era clave candidata de R. ¿Estamos de acuerdo? Las dos cosas podíamos ver. Y esto creo que es mucho más fácil que empezar a ver si hago por aumento, por transitividad, por lo que fuera. ¿Bien? Bueno, créanme que eso es lo que dice, creo que se me agregó una X fea, créanme que eso es lo que dice el algoritmo. Arrancamos con la clausura, decimos que es X,
nos guardamos cuál es el valor anterior al inicio del bucle y repetimos hasta que sea igual el anterior con el nuevo al final del bucle. Y para cada dependencia funcional, si el lado izquierdo, que es Y en este caso, está incluido en la clausura, entonces agrego con una unión al lado derecho. ¿Bien? Bueno, ¿quedó este concepto? Por el éter, ¿vamos bien? ¿Alguien entró? Esto ya es viejo. Bien, cualquier cosa me entra. Bueno, volvemos a las otras diapositivas. Y ahora sí vamos a hablar de formas normales y toda esa cosa. Espérenme un poquitito. Bien. ¿Qué son las formas normales? Bueno, las formas normales son una serie de estructuras con las que un esquema de base de datos puede cumplir o no. Uno lee esta definición y no entiende un pomo. Bueno, después de esta clase van a entender un poquito más que un pomo. Las formas normales son una condición o un estado en las cuales está una relación o no. Es decir, una relación puede estar en primera forma normal o no, puede estar en segunda forma normal o no, o puede estar en cuarta forma normal o no, y fíjense que tenemos hasta la quinta y acá hay uno en el medio que es FNBC, que es forma normal voice code, que es como un intermedio entre la tercera y la cuarta. Entonces, para cada relación yo puedo decir si está o no en una forma. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Además, tiene una propiedad interesante, que ya vamos a ver después, que es que si está en cierta forma normal, también está en todas las anteriores. Es decir, si una relación está en tercera forma normal, seguro que está en segundo y seguro que está en primera. No sé si está en voice code cuarta o quinta, eso no. Para adelante no va, pero para atrás seguro. ¿Estamos de acuerdo? Y un esquema de relaciones, es decir, un conjunto de muchas relaciones, también puede estar en cierta forma normal. ¿En qué forma normal está? En la mínima forma normal que todas las relaciones lo tienen. Si tengo a R1, a R2 y a R3, ¿sí? R1 está en segunda forma normal, R2 está en cuarta forma normal y R3 está en tercera forma normal. Esto significa que mi esquema que tiene las tres relaciones está en segunda forma normal. ¿Está? En la medida que cumplan todos. ¿Sí? Perdón, en la máxima que cumplan todos. También está en la mínima, en una primera forma también. Sí, creo que antes dije mínima, pero no dije más. En la máxima que cumplan todos. ¿Vamos? No está en tercera forma normal el esquema porque R1 no llega a estar en tercera forma normal, está en segunda. Bien. Y ahora vamos a ver qué es lo que va a cumplir esto. Bueno, lo que va a cumplir cada forma normal son ciertas reglas que de a poquito van a ir evitando cada vez más redundancia. Salvo la primera forma normal, que es la por la cual ahora arrancamos, cada forma normal que vayamos ciclando va a quitar un nuevo tipo de redundancia. ¿Sí? Bueno, acá está lo que dije, que cada forma es más fuerte, con lo cual si está en quinta, está en cuarta, si está en cuarta, está en tercera, perdón, en forma normal voice code, si está así hasta primera, pero no al revés. Bien, Code propuso hace muchísimo, en 1972, el concepto de normalización, que no solamente implica en qué forma normal está. El concepto de normalización es llevar a una forma normal en particular. Si yo quiero que todo mi esquema esté en tercera forma normal, yo lo que puedo hacer es convertir un esquema que no esté en cierta forma normal a uno en el que sí esté. ¿Cómo lo voy a hacer eso? Lo voy a hacer en base a descomposiciones. Eso lo vamos a ver en algún momento. ¿Y para qué me sirve convertir a un esquema que no está en una forma normal en uno que sí esté? Con estos tres motivos. Preservar la información, obviamente fundamental. Eliminar la redundancia, esto es realmente quizás lo más claro. Y también evitar las anomalías de altas bases y modificaciones que ahora voy a pasar a explicar qué son. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo voy a tener un conjunto R de atributos con sus atributos, o muchas relaciones con sus atributos, y para cada relación el conjunto de dependencias funcionales que tengo. Eso es lo único que necesito saber. Si tengo esas cosas, qué atributos hay y qué dependencias funcionales hay, vamos a ver algoritmos que me los pueden llevar a distintas formas normales, quitando la redundancia. Son procesos algorítmicos, no hay mucho más que eso. Sí. ¿Viste que vos querés ir a llevarlo a la máxima forma normal? No siempre quiero, pero sí. Imaginemos que sí. No, te iba a preguntar si lo hacías con él, si podías ir a la segunda vez. Sí, la segunda es casi la más básica, sí. Claro, vas a la primera. No, yo agarro algo, en general yo quiero llevarlo a más formas normales. Mientras mayor es la forma normal, menos redundancia hay. Entonces yo por ahí agarro un esquema que está en primera y digo, lo quiero llevar hasta tercera. O lo quiero llevar hasta forma normal voice code. Ok, o sea, una forma normal. A otra en la cual haya menos redundancia. ¿Sí? Si voy para atrás puede haber más redundancia y en general yo quiero eliminar la redundancia lo más posible. Bien, ¿qué son las anomalías de alta margen modificación? Otro problema que tiene la redundancia, o cuando los datos están expresados con redundancia. Sí, imagínense si ustedes guardaran en una sola tabla esto, ¿sí? Acá parece que estoy guardando, quería hacer esto, abajo voy a poner. Acá parece que estoy guardando
información no solo de las notas de aprobación, sino también de los alumnos y también de las materias, ¿no? Uno puede decir, buenísimo, ¿para qué quiero registrar a todos los alumnos? Registro acá. Bueno, ¿qué problemas trae eso? Primero, anomalía en las altas. Imagínense que quiero dar de alta un alumno, pero todavía no aprobó ninguna materia. ¿Qué hago? Lo tengo que dar de alta únicamente 3 columnas. ¿Y qué pongo en las columnas de acá? No puede decir nulos. Bueno, pero nulos se me complica porque necesito el código para identificar la tabla, ¿sí? La clave de esto sería padrón y código. Entonces no le puedo poner un nulo. Entonces tengo problema para representar solamente una de las cosas, ¿sí? Anomalía de las modificaciones es lo que dije. ¿Qué pasa si viene Juan Pérez y me dice, no, me cambié el nombre porque no sé. Quiero ser, no sé, ¿cómo se llamaba esa chica que se había puesto Destiny? Algo así. Ya no soy Juan Pérez, soy Juan Destiny. Había una famosa que se cambió el nombre. Ya me la voy a acordar cuál era. Trinity, no sé, esos nombres raros que hace la gente joven. Bueno, Juan Pérez se quiere llamar Juan Destiny. Ah, bueno, ya lo voy a buscar, Entonces, acá viene uno y me lo pone solo acá. Juan Destiny. Y se olvida de cambiarlo en el otro lado. ¿Cómo se llama el alumno de padrón 70.000? No tiene forma de saberlo si no era justo el que hizo ese cambio. Porque me quedó parcialmente modificado. No puedo creer que no me acuerdo el nombre de esa chica. Bueno. Pero no puedo creer que ustedes no lo sepan. Pues salen los diarios, todo. Lo voy a buscar en el internet. Ahí alguien me lo está diciendo. A ver quién me lo sopló. Calu Rivero, ahí está, perfecto. Muchas gracias. Bueno, si no era Destiny, era una pavada de ese estilo. Perdón, Calu Rivero, si están mirando este video. Bien, ¿y cuál es el problema de las bajas? ¿Sí? ¿Cuál es el problema de las bajas? ¿Qué anomalía en las bajas? Imagínense que esta nota está mal. Detectan que Ernesto Meiren se copió. Este 8 no tiene que ser. Entonces me dice, viene el profesor de modelos de optimización y dice, dale de baja esta nota. Yo doy de baja esta nota y se perdió que la materia 7114 era modelos de optimización. Porque el único lugar donde estaba que 7114 era modelos de optimización. Entonces esos son los problemas que trae la redundancia. Quiere decir, no es que trae la redundancia en sí, sino expresar un esquema que tenga redundancias, que me está mezclando muchas cosas en una misma relación, me puede llegar a traer problemas de altas, bajas y modificaciones. Lo ideal sería tenerlo en 3 tablas o relaciones separadas. Si quiero dar de baja una materia, lo doy de baja acá. Si quiero cambiarle el nombre a Destiny, lo doy acá. Y si quiero borrar una nota, lo hago acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ven que no se rieron de mis chistes, mano. Yo les dije que lo tenían que reírse y no se rieron. Va. Bien. Bueno. Ahí está, vamos. Vamos a enunciar la primera forma normal y vamos a tratar de llegar hasta la segunda antes de una. La primera forma normal es bastante pava, no es que realmente quite redundancia, si viene más de una definición que ya explicamos de Code, que le gustaba que no hubiera cosas multivaluadas, le gustaba que todas las cosas fueran monovaluadas. Entonces decimos que un esquema de base de datos está en primera forma normal cuando todos sus atributos son atómicos, tienen valores atómicos. Es decir, un único valor e monovaluados e indivisibles. Entonces, no queremos algo de este estilo. Juan Gómez con un array de 2 mail distintos. jgomez@udbc y jgomez94@mibase.com. ¿Estamos? Eso no lo queremos. Acá de vuelta no hay que ponerse más papista que el Papa, porque podemos decir, no, una fecha en realidad no es atómico, porque es día, mes y año. Y una cadena de caracteres no es atómico, porque son muchos caracteres uno tras el otro. Bueno, no. Atómico en base al uso que le vamos a dar. ¿Estamos de acuerdo? Aceptamos una fecha, aceptamos una cadena de caracteres, no aceptamos un array, ¿sí? Últimos 12 sueldos del empleado, o no sé, una factura de ítems, no. Esos son 2 cosas distintas. Entonces, es bastante sencillo resolver esto. Si tenemos que llevar esto a primera forma normal que no está, lo que tenemos que hacer es Juan Gómez con su email, el mismo Juan Gómez con su otro email. Roberta Casas con su primer mail, Roberta Casas con su segundo mail, Irene Adler con su único email. ¿Qué es lo que tenemos? Acá. Es la solución. La solución 2, que también a veces se usa, es poner 2 atributos distintos, mail 1 y mail 2, y en el mail 2 poner número. Esta solución obviamente trae el problema de qué pasa si había uno con 3 mail. Bueno, por las dudas me dejo hasta mail 10. Bueno, entonces estoy desperdiciando mucho espacio para los que tienen un único mail, voy a tener que poner 9 nulos. Bueno, trae sus pros y sus contras. El pro es que es una sola relación, una sola fila por cada persona, la contra es que eventualmente puedo llegar a tener muchos números. Pero igual no vamos a encontrarnos realmente con esto profesionalmente, porque es la primera forma normal, es básica, pero lo importante es que, de vuelta, todos los valores son atómicos. Ningún valor puede ser un conjunto de valores, ya sea un array, ni un conjunto de distintos valores, como si fuera un atributo que tiene, no sé, la dirección, por ejemplo. Si calle, altura, todo eso, la idea ahí sí tendríamos que separarlo en distintos atributos. Bien. Consideremos ahora el siguiente ejemplo que ya está en primera forma normal. Tenemos el nombre del departamento, el nombre del profesor y la asignatura. Y me dice que identifiquemos qué dependencias funcionales semánticas hay. Entonces acá
que pensar en la realidad de la facultad qué dependencias funcionales hay en este esquema. Bien, nombre, departamento, asignatura. ¿El departamento determina la asignatura? Ya acá veo que no se cumple, porque fíjate, tenemos dos filas con mismo lado izquierdo, nombre, departamento, y distinta asignatura. Entonces, este, no. Al revés, sí, la asignatura determina el departamento. ¿Sí? Vamos a asumir que una misma materia no debería estar en dos departamentos. Y de vuelta acá a veces hacemos ejemplos medio de juguete, porque ustedes me pueden decir, no, la materia, trabajo profesional, tiene, bueno, no, vayamos a ver ejemplos de verdad. Bien. Bien, a ver, vamos a ver, porque acá fíjate, física, con física 2 la dan dos profesores distintos. Entonces no me gusta. Asignatura profesor, tampoco, fíjate, física 2 la da Juan Gómez y física 2 la da Roberta Casas. Entonces, ¿sí? Esto no lo impide. Esto lo único que dice es que la asignatura determina el nombre del departamento. Y es la única que hay realmente. Todas las otras no tienen por qué darse. Un mismo departamento puede tener más de una asignatura, más de un profesor. Un profesor puede estar en varios departamentos. Sí, a mí me pasó en algún momento. Puede estar en más de una asignatura. También me pasó en algún momento. No ahora. Y una asignatura puede tener varios profesores, pero sí no puede pertenecer a más de un departamento. Esa es la única que estaría. ¿Estamos de acuerdo? Si bien esta es la dependencia funcional, como dijimos antes, no es la única porque podemos agregar triviales o hacer otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una trivial, nombre, profesor, asignatura, termina asignatura, no me aporta nada. Y acá, a esta de acá, le agregamos una cosa a la izquierda, ¿sí? A asignatura le agregamos un profesor a la izquierda, pero como la asignatura ya determinaba el nombre del departamento, que le agregue el profesor, no importaba. Pero existen otras dependencias que se usan delante. Lo importante es que esta en particular es la fundamental. Esta restricción tiene que estar. No me tiene que dejar que haya dos tuplas distintas con el mismo nombre de asignatura y distinto nombre de departamento. Bien. ¿Qué claves candidatas tiene esta relación? Lo voy a volver a escribir acá. Esto era asignatura determina nombre del departamento. Con la asignatura. Y no, fíjate que hay distintas tuplas que tienen el mismo valor en asignatura. La asignatura sola no me sirve como clave candidata. Y el nombre del profesor. ¿Sí? No van a encontrar dos tuplas que tengan la misma asignatura, el mismo nombre del profesor. ¿Por qué? Porque tendrían que estar también con el mismo departamento, ya que la asignatura determina el nombre del departamento, y dijimos que la misma tupla no puede estar dos veces en un conjunto. Entonces, esta es una de las claves candidatas. ¿Hay otra? No, la única clave candidata. Entonces, también es clave primaria. ¿Bien? Bueno, buenísimo. Lo voy a borrar aquí, y ya lo tengo más prolijito. Bueno, y acá una observación interesante es que el nombre de departamento, que lo tengo aquí, no depende de la clave primaria completa, sino únicamente de una parte de la clave. Y esto me genera redundancia. ¿Por qué? Porque por más que la clave sea ambos asignatura y nombre de profesor, si se repite el valor de asignatura, que puede repetirse mientras haya distinto nombre de profesor, se va a repetir la información de que una asignatura es de un departamento particular. Acá dos veces estoy diciendo que física 2 es del departamento de física. Y queremos evitar eso. Bien, vamos a... Entonces, la definición de una dependencia funcional parcial. Una dependencia funcional parcial me puede generar redundancia. ¿Por qué? Porque un conjunto de atributos depende solo de una parte de la clave. Si esa parte aparece en muchas tuplas cambiando el resto de la parte de la clave, va a estar repetido, duplicado o triplicado las veces que fuera ese valor del subconjunto de la clave vinculado con ese otro que está del otro lado. ¿Se entiende eso? Entonces es una dependencia, es una redundancia que quiero eliminar. La redundancia que producen las dependencias parciales. Vamos a definir entonces formalmente qué es una dependencia funcional parcial. Perfecto, eso viene en una o dos fílminas. Dame un segundito y ya llega. Vamos a definir entonces qué es una dependencia funcional parcial. X determina Y. Es parcial cuando existe un subconjunto propio A incluido en X y distinto de X, y no incluido igual, incluido pero no igual, para el cual A determina Y. ¿Sí? Entonces decimos que hay una dependencia parcial cuando Y depende no de todo X, sino de un subconjunto de X que no sea igual a X. ¿Sí? Depende de un subconjunto del lado izquierdo. Eso es una dependencia parcial. Al revés decimos que es completa si no es parcial.
¿Cuándo es completo? X determina Y. Cuando Y depende de todos los atributos de X y quitar a alguno ya hace que no se siga cumpliendo esa dependencia. Bien, entonces en este ejemplo el nombre departamento no tiene dependencia funcional completa de la clave primaria, tiene dependencia parcial de la clave candidata. ¿Por qué? Porque existe un subconjunto, solamente la asignatura, para el cual asignatura determina el nombre departamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, parcial y completo son como contrarios. Bueno, ¿qué es un atributo primo de una relación? Esta es otra definición importante y la vamos a usar mucho. Un atributo primo es algún atributo que pertenece a alguna clave candidata. No tiene por qué ser igual. Que pertenece a al menos una clave candidata. Entonces, en este caso, ¿cuáles eran nuestros atributos primos? La asignatura y el nombre del profesor, porque era la única clave candidata que tenía dos atributos, ambos son atributos primos. Bien. ¿Cuándo una relación está en segunda forma normal? Cuando todos los atributos que no son primos tienen dependencia funcional completa de las claves candidatas. Es decir, cuando no hay una dependencia parcial de la clave candidata hacia alguno de los atributos que no está en ninguna clave candidata, alguno de los atributos que no son primos. Me emocionó la definición. Es muy buena la definición. ¿Estamos? Es muy bueno. Ahí está. Vamos. Entonces, acá tenemos una dependencia parcial. Pero de vuelta, importantísimo esto. Nos interesa únicamente evitar las dependencias parciales de atributos no primos del lado derecho. ¿Sí? No nos interesa por ahora qué pasa con los atributos que sí son primos. Entonces, en este caso teníamos una dependencia parcial, porque la clave candidata era nombre de profesor y asignatura, y teníamos esta de acá, asignatura termina en ED. Entonces, este atributo que es el único atributo no primo, nombre de departamento, no tiene una dependencia completa de la clave candidata, tiene una dependencia parcial, y lo quiero evitar. ¿Cómo resolvemos la situación del ejemplo? Ahora sí. ¿Qué tablas serían? Decime las dos tablas que harías. Porque harías una tabla de asignatura y nombre de. Sí, y... La asignatura de la otra tabla es Entonces, una tabla es asignatura nombre de depto y la otra... nombre profesor, asignatura. Bien, eso es importante, ¿sí? Nombre profesor, asignatura y asignatura nombre de depto. ¿Estamos? Descomponemos en dos la tabla. Por un lado, los atributos que surgían de la dependencia parcial, que la tenemos acá, y la clave es asignatura, porque con asignatura lleva el nombre de departamento. Y por el otro lado, ojo que no queda solo el nombre del profesor, queda el nombre del profesor y también la asignatura. Este es el enganche entre ambas tablas. ¿Sí? Si yo llegaba a quitar asignatura acá, ahí perdí información, porque no podía saber en qué asignatura estaba cada profesor. Entonces, ojo con eso, cuando hacemos la descomposición, el lado izquierdo tiene que estar en ambos lados. ¿Vamos? Perdón, ya pasó. Creo que no está en las filminas, pero me gusta a mí explicarlo mucho, es, si alguna vez descompongo una relación en dos relaciones, ¿sí? La intersección de ambas relaciones de la descomposición tiene que ser clave candidata de alguna de las tablas para que no se pierda información. En este caso, la intersección de atributos es asignatura y asignatura es clave candidata de uno de los lados. Eso significa que cuando hago el join voy a llegar a las filas iniciales. ¿Estamos? Si no se da, puede haber pérdida de información. Si ustedes hubieran dividido esto en asignatura, nombre de departamento por un lado y nombre profesor, nombre de departamento por otro lado, cuando hagan el join van a ver que no llegan exactamente a esto mismo. Van a llegar a algo distinto. Acá yo estoy garantizado que voy a llegar a algo. ¿Por qué? Porque cada fila que está en la tabla original va a estar siempre acá. El nombre profesor asignatura. ¿Sí? No hay más ni menos, porque era la misma clave candidata anterior. Y además, como para cada asignatura hay un único nombre de departamento, si hago el join, cada fila acá se va a juntar con una única fila de acá. No se va a juntar ni con más que una ni con menos que una. ¿Estamos? Entonces, cuando hago el join, lo único que se va a agregar es la columna, asignatura. Para cada tupla de docente asignatura, se va a agregar un único atributo de asignatura, de nombre de departamento, no de asignatura, lo tengo al revés. Se va a agregar la columna nombre de departamento acá, cuando hago el join, y solamente un valor para cada fila. ¿Sí? Acá tenemos nombre, profesor y asignatura. Esto sería docente asignatura. Cuando hago el join, para física 2 solamente lo voy a juntar con física. Para física 2 también solo con física 3 solo con física, solo con matemática y álgebra 1 con matemática. Entonces, de vuelta, lo repito porque creo que no están las filminas. Cuando hago una descomposición en dos relaciones, si la intersección de atributos es clave de alguna de las dos relaciones, no hay pérdida de información. Bien. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, vamos con este ejemplo que es un quilombo. Base de datos de torneos de tenis individual. Bueno, les voy a comentar una cosa de los torneos de tenis porque no tienen por qué saberlo.
Primero que nada, los torneos de tenis, el nombre que tienen, ¿sí? Siempre se juegan en la misma ciudad. No es como el Mundial de Fútbol, que el Mundial se juega a veces en un lugar, otro acá. No. El Roland Garros siempre se juega en París de Francia, el Master de Madrid siempre se juega en Madrid de España. No hay forma de decir el US Open en Nueva York y no me lo sé todos. Esa es la primera cosa importante que tienen que saber. Segunda cosa importante que tienen que saber, todos los torneos de tenis son por eliminación. Es decir, las mismas dos personas nunca se enfrentan más de una vez en un mismo torneo. En una instancia del torneo, perdón. ¿Sí? O sea, se pueden enfrentar en el Roland Garros en 2016, pero no de vuelta en 2016, después en el 2017. ¿Sí? Es por eliminación. Tercera cosa, ya me lo estaba olvidando. El torneo se hace una vez por año. No se juega 2 veces el Roland Garros en 2016. Pero 2 veces el mismo torneo, en el mismo año, perdón, no. ¿Estamos de acuerdo? Y bien. Y en los partidos, cuando se enfrentan dos personas, ¿sí? Se enfrentan en una ronda, puede ser la semifinal, cuartos de final, la final, lo que fuera, y juegan una cierta cantidad de sets. ¿Sí? El mínimo creo que es 2 y el máximo es 5. Depende del tipo de torneo, que a veces juegan al mejor de 3 y a veces juegan al mejor de 5. En cada set hay un puntaje para el primer jugador y un puntaje para el segundo, que el que sacó más gana, básicamente. En general se gana cuando se llega a 6, pero hay como un desempate de 7, eso sí ya no viene al caso. Pero eso básicamente para que entendamos un poquito los datos con los que estamos tratando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Acá un poquito me lo dice, todos los torneos son por eliminación, de manera que los tenistas pueden enfrentarse una vez como máximo por torneo, por año sería lo correcto, ¿no? Porque si hubiera Roland Garros 2017, ahí se pueden llegar a volver a enfrentar Murray y Wawrinka. ¿Bien? Bueno, en base a todo esto, ¿qué dependencias funcionales no triviales tenemos aquí? Determina bien a la ciudad y al país. Bien. Acá uno le podría decir, ciudad determina país. Ahí yo no estoy tan seguro, porque puede hacer que en distintos países haya una ciudad que se llame igual. Entonces, por la duda, no la pongamos. Creo que no se da en los torneos de tenis, pero podría llegar a darse que, no sé, haya varias ciudades. No se me ocurre un nombre, pero seguro hay. Claro, ahí está. Bueno, el Máster de Córdoba, Argentina, y el Máster Córdoba de España. Entonces, ahí estarían el mismo valor Córdoba con distintos países. Entonces, eso, por las dudas, no lo pongo. País de también ciudad, esa sí sería absolutamente incorrecta. No te escuché, repetímelo. El año también, en todo caso, para evitar esa dependencia. ¿Alguien lo entendió? Yo no entendí lo que me dijo. No, de vuelta, o escribilo porque no se llega a entender. El proyector no anduvo bien. ¿Se escucha bien por ahí? Sí, ahora sí, a ver. O sea, yo decía, si agregás el año, capaz por ahí evitas tener ese problema con el país. Ah, bien, perfecto. Sí, está bien. Sí, es verdad lo que decís, pero igual, asumamos de que no. Asumamos de que por las dudas evitamos de que no, por si justo llega a ver que hay de la misma ciudad en el mismo año. Está bien lo que decís. Si por ahí se agregó el año, ya no se va en el mismo año todo eso. Pero bueno, no lo compliquemos tanto. Es un ejemplo de juguete. Gracias, ahora sí te entendí, disculpa. Bien. ¿Qué otra dependencia tenemos? Nombre de torneo, año. Bien. Tenista 1, tenista 2. Determina ronda, set, point. Determina. Ronda, set, punto 1 y punto 2. Después está más prolijo, ¿eh? Ese no sería mejor. Bien. ¿Estamos seguros que esto es correcto? Vamos a verlo con los datos. En un mismo torneo, en un mismo año, mismo tenista 1, mismo tenista 2, siempre está con el mismo valor de ronda, pero no siempre está con el mismo valor de set. Entonces, el set no es determinado por todo esto. En el mismo torneo, en el mismo año, Murray y Wawrinka se enfrentaban en una única ronda. Ahí estamos de acuerdo, pero no se enfrentaban en un único valor de set. De hecho, pueden haber ido a 3 sets. Ni tuvieron el mismo puntaje 1 y puntaje 2. Entonces, hasta aquí lo acepto. Bien. ¿Qué tendríamos que hacer para llegar al puntaje 1 y al puntaje 2? En el mismo torneo, en el mismo año, un par de tenistas, en un set en particular, ahí sí solamente hizo un puntaje el primero y un puntaje el segundo. ¿Sí? En el set 1 del torneo Roland Garros 2016, cuando se enfrentaron Murray y Wawrinka, Murray puede haber hecho solo una cantidad de puntos en ese set y Wawrinka solo una misma cantidad. ¿Sí? 4, 6, 5, 4, pero no pueden haber hecho 6 puntos y 4 puntos la misma persona. ¿Hasta aquí estamos? Bien. Estas tres son medio como las básicas, pero hay una más que no es tan fácil de ver, que es la siguiente. Esta que la tenemos acá, yo también puedo decir otra cosa que no se infiere a través de las otras. En un mismo torneo, en un mismo año, el tenista 1, en una cierta ronda, jugó contra un único tenista.
¿Estamos de acuerdo? Y no se infiere de todas las anteriores, ¿eh? Y también en un mismo torneo, en un mismo año, el tenista 2, en una ronda, jugó contra un tenista 1. Y de vuelta no se infiere de todas las anteriores. Bueno, voy a borrar esta horripilante cosa. Y bueno, esta la teníamos, esta la teníamos, esta la teníamos, las di yo, y esta la teníamos. Estas dos de acá, no me pregunten por qué están, porque son redundantes. Son dependencias funcionales. ¿Cómo me molesta que haya aparecido esto? Porque no sé sacarlo. Si toco esto, seguro que se cierra todo, ¿no? Bueno, no. Vamos a salir. ¿Qué sos? ¿De dónde saliste? Ahí está. Vamos de vuelta por screen. Estas últimas de acá son redundantes. No sé por qué las puso Mariano, pero fíjense de que está repitiendo que el punto y el punto 2 depende no solo del torneo del año del tenista 1, sino también de la ronda y el set. Pero, básicamente, lo que está haciendo es este mismo roque que yo ya hice acá, lo está repitiendo acá. Créanme que si calculan la clausura de todo esto, en base a las dependencias anteriores, van a llegar al lado derecho. Porque con tenista 1, ronda, torneo y año, yo llego al tenista 2. Entonces llegaba a estos de acá. Y como también tengo el set, podía llegar al punto 2. Entonces estas no son realmente necesarias. Todas estas de acá, sí. ¿Bien? Bien. ¿Dudas sobre las dependencias funcionales? Estaría bien ese ejemplo. No, estaría mal. ¿Por qué? Porque el nombre del torneo y el año pueden haberse enfrentado Murray y Wawrinka y también Roland Garros 2016, Djokovic y Murray. Entonces, con solo el nombre del torneo y el año no llegas a los dos tenistas. Nombre, torneo y ronda, no estaría bien. En este caso parece que sí, pero en la semifinal se enfrentaron Murray y Wawrinka y otra persona con otra persona, no sé quién. Djokovic contra alguien más. Justo en el caso de la final, capaz sí. Solo en el caso de la final, pero es para un solo caso. Y no, necesito que sea para todas las combinaciones. Sí, por ahí, yo si alguna vez las rehago, por ahí voy a agregar los datos de varias semifinales como para que se vea eso. Mira, ¿alguna otra duda? No. Bueno, creo que ahora vamos a calcular las claves primarias. Sí. Vamos a identificar cuál es la clave primaria. ¿Cuáles son las claves candidatas para ustedes de esto? Para todos, sí. ¿Con qué conjunto de atributos yo puedo llegar a todos los atributos? Sí, lo necesito. Set, sí o sí. Año también. Podrían ser los dos. Con todo esto ya llego a todos los atributos. ¿Por qué? Con el torneo llego a la ciudad del país. Con el torneo año tenista 1 y tenista 2 llego a la ronda. Y con el torneo año tenista 1, tenista 2 y set llego a todos los puntos. Sí, que es lo que teníamos acá. ¿No? Pero no es la única clave candidata. Podría ser el enroque y en vez de poner tenista 2, poner a la ronda. Porque con el tenista 1, la ronda, año y torneo, llego al tenista 2. O también podría haber puesto al tenista 2 en la ronda y en base a eso llegar al tenista 1. Entonces tenemos tres claves candidatas distintas. Alguna de esas será la clave primaria. Entonces, torneo año seguro, set seguro y puede ser o tenista 1, tenista 2, o tenista 1 ronda, o tenista 2 ronda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces queremos ver si esto está o no en segunda forma normal. ¿Se acuerdan? Todos estos atributos son primos. Entonces voy a poner cuáles son los primos, le voy a poner una P acá. Este es primo, este es primo. Tenista 1, tenista 2 y ronda son primos. No en todas las claves candidatas, pero aparecen al menos una clave candidata, con lo cual son atributos primos. Y set también es primo. Entonces, para ver si está o no en segunda forma normal, yo tengo que ver si hay algún atributo no primo que dependa parcialmente de alguna clave candidata. No es necesario que esté en la misma clave. Con estar en al menos una clave candidata ya es un atributo primo. Bien, ciudad y país tienen una dependencia parcial. No dependen de la clave completa, sino solamente del nombre del torneo. Punto 1 y punto 2 no tienen dependencias parciales, ¿no? Porque sí dependen de una clave completa. Acá, de hecho, lo puso Mariano con las tres, pero con que dependan de alguna ya estaría, ¿sí? Porque aparte no dependen de ningún subconjunto de ninguna de las otras. Pero ciudad y país son atributos no primos que no tienen dependencia completa con la clave candidata, tienen dependencias parciales, entonces esto no está en segunda forma normal. Está en primera forma normal, que creo que es lo que venía por acá. Entonces, como no estaba en segunda forma normal, lo voy a descomponer a segunda forma normal. ¿Qué hago de vuelta? Una relación con todos estos atributos y otra relación
con todos los atributos que no quedaron en esta nueva relación de torneos y de enganche, de vuelta, el nombre de torneo tiene que estar en ambos lados. Entonces, en un lado puse torneo, ciudad, país, en el otro lado pongo todos los atributos que no son ni ciudad ni país. Tienen que estar el torneo. Sería el R original menos los atributos del lado derecho. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora esto sí, fíjense que me quedó en segunda forma normal esto de acá. La única dependencia que tiene es que el nombre del torneo termina en la ciudad y al país. Está en segunda forma normal. De hecho, fíjense que la clave primaria es un único atributo, con lo cual no puede haber dependencias parciales. ¿Sí? No puede depender de un subconjunto de un atributo. Y acá, bueno, acá tendríamos tres claves candidatas. Una es torneo, año, tenista 1, tenista 2, set, pero también tenemos nombre, torneo, año, tenista 1, set y... Ah, no, perdón, no lo estoy diciendo bien. Sí, no, perdón. Nombre, año, tenista 1, set y ronda. Y nombre, año, tenista 2, set y ronda. ¿Sí? Tenemos también las tres formas. Entonces, los únicos atributos no primos son estos dos. Puntaje 1 y puntaje 2. ¿Dependen de algún subconjunto de la clave candidato, de alguna de las claves candidatas? No. Entonces, perdón, cuando uno tiene hijos y suena el celular se fija por la hora si pasa. Entonces, esto también está en segunda forma normal. Los dos atributos no primos, punto 1 y punto 2, no dependen parcialmente de alguna de las claves candidatas. Por ejemplo, no se puede llegar a través solo del torneo, solo del año, solo del tenista. Para llegar al puntaje en particular necesito el torneo, o bien del tenista 1, tenista 2, set, o bien del tenista 1, set ronda, o bien del tenista 2, set ronda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto también está en segunda forma. Y esta sería una descomposición interesante. Venimos bastante bien de tiempo. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de qué es la descomposición que la venimos haciendo cada tanto. Vamos a formalizar qué es una descomposición. Una descomposición de una relación me dice lo siguiente. Partimos de una relación universal que tiene todos los atributos, sabemos la R, y asumamos que tiene atributos del A sub 1 al A sub n, y podemos decir que un conjunto de dependencias funcionales F y S me generan una descomposición en varias relaciones, R1 a Rm, con sus propios atributos cada uno. ¿Cuándo es una descomposición? Cuando la unión de todos los atributos de cada uno de los R sub i es igual a los atributos que tenía el R original. Entonces, para que haya una descomposición, tengo que tener de un R en particular muchos R sub i. Hasta ahora nosotros siempre hicimos en 2, pero se puede descomponer en 3 tranquilamente, o en 27. Pero es importante que todos los atributos que quedaron en los R de la descomposición sean los mismos que estaban originalmente. Ni más ni menos. El mismo atributo puede aparecer varias veces, pero cuando hacemos la unión tienen que estar todos. Si no se puede ni haber perdido un atributo, ni aparecer un atributo nuevo que no estaba en el R original. Entonces, esta es la desconexión. Entonces, es la doble unión, porque acá estoy uniendo todos los atributos del R, y acá todos los atributos de cada R sub i, y después uniendo entre todos los R sub i todos los conjuntos de atributos. Pero bueno, es una formalización de lo que veníamos haciendo. Acá no me desapareció, por ejemplo, el atributo set, ni tampoco se me apareció, no sé, el atributo humedad en el medio. Humedad que hacía en el momento del partido, en el set, no sé, hizo 80% humedad. No, tenía que estar en el original. Bueno, esta es una pequeña formalización. Bueno, vamos a ver dos propiedades de las descomposiciones. La primera propiedad, que es la más importante, es la preservación de la información. ¿Sí? Creo que la tengo enunciado acá. ¿Sí? ¿Cuándo se preserva la información? Cuando la junta de las proyecciones de todos los R sub i permite recuperar la misma instancia del R original. Ni más ni menos. Ojo con eso. ¿Sí? Pérdida de información no significa que el join dé menos tuplas. A veces el join da más tuplas. Y eso igualmente es pérdida de información. Creo que tengo la forma de ejemplificarlo así. Vamos a hacer... No, justo no se llaman iguales, pero este es otro ejemplo que lo tenía más para después. Imagínense que tenemos Juan Pérez, ¿sí? Padrón 70.000. Creo que me quedó menos. Juan González. Perdón. Y acá, qué sé yo, Ana Gasalla. Si yo llego a hacer la siguiente descomposición, por un lado, padrón, nombre. Y por el otro lado, nombre, apellido. ¿Sí? Si yo después quiero juntar, esta fila de acá se me va a juntar con estas dos de acá. ¿Sí? Esta de acá, también con estas dos de acá.
y esta Ana solamente con esta Ana Gasalla. Entonces partí de 3, hice una descomposición horrible y cuando hago el join natural me quedan 5 filas. Se perdió información. Por más que haya más tuplas, se perdió, porque yo no sé si el alumno de padrón 7000 se llamaba Juan Pérez o Juan González. Tampoco sé si el alumno de padrón 8000 se llamaba Juan Pérez o Juan González. Vamos, entonces sería una mala descomposición, la que hubo pérdida. Por más que hay más datos en el join, se perdió información porque no llegué a lo que era originalmente. ¿Vamos? Lo mismo si hubiera menos también. Necesito que siempre se pueda llegar a exactamente lo mismo. ¿Y qué significa que preserva las dependencias funcionales? Bueno, cuando yo descompongo, a veces las dependencias funcionales caen directamente en un R sub i. Y a veces no. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, la clase que viene, estimo, ¿sí? Hay dependencias funcionales que no caen en algún R sub i. A veces se hace algo que se llama proyectar las dependencias funcionales, que es generar nuevas dependencias funcionales en base a la anterior. De vuelta, esto es más complejo, lo vamos a ver más adelante. Pero lo que nos interesa es, cuando llegamos a cada R sub i, que tiene sus propios conjuntos de dependencias cada uno, una dependencia X determina Y del R original no se perdió si se puede inferir a partir de todas las dependencias funcionales en cada R sub i. Entonces, si yo tenía A determina a B, y en un R sub i me quedó A determina C, y en otro R sub i me quedó C determina B, entonces se podía inferir A determina B en base a esas dos cosas, por más que no quedó en ninguno de los R sub i directamente. Cuando pasa eso, cuando podemos inferir de toda dependencia funcional en base a la dependencia funcional de los R sub i, no se perdieron dependencias. A veces se pierden dependencias funcionales. No es tan grave perder dependencias funcionales. Sí es muy grave perder información. Entonces, pérdida de información no estamos dispuestos a aceptarla. De hecho, mucha bibliografía la llama directamente con pérdida. No queremos que haya pérdida de información. Dependencias funcionales nos gustaría que no se pierdan. ¿Por qué? Porque son unas restricciones. Vamos a ver un poquito más adelante en la clase un ejemplo de que sí hay una pérdida de dependencia funcional. ¿Qué pasa cuando se pierde una dependencia funcional? Se pierde una restricción. ¿Qué significa eso? Que el modelo relacional por sí mismo no me está restringiendo algo que yo voy a tener que restringir por afuera de alguna forma. Es decir, me está permitiendo en la descomposición que se dé una combinación de valores que no debería darse. Si yo cargara los datos correctamente, igual no se va a dar eso, pero por ahí yo los cargo mal. Entonces yo para afuera tengo que evitar eso. Pero es algo deseable, no es algo necesario. ¿Bien? Perfecto. Bueno, espérenme que quiero ver si hay alguna consulta por aquí. Calu Rivera, así con eso. Lo bueno es que después YouTube me lo pone abajo, me la nombré, así que por ahí llega a ver este video. Hola, Calu. Bueno. ¿Eh? Destiny, perdón. Si Destiny era, ni me acuerdo. Tengo esos nombres raros que se pone la gente. Bueno. Ah, ahí están, siguiéndome el chiste. Dignity, no era Destiny, era Dignity. Era muy parecido. Eso ya fue el no fui yo. Bueno, estas son pequeñas definiciones que no sirven mucho, pero que por ahí las vamos a estar diciendo. Cuando una descomposición cumple ambas propiedades, no tiene pérdida de información y no tiene pérdida de dependencias funcionales, se llama descomposición equivalente. Es simplemente una definición, no aporta mucho. A medida que avanzamos en la normalización, ya veníamos diciéndolo esto, vamos a tratar de minimizar la la redundancia de datos. ¿Sí? Ya vimos que la segunda forma normal me elimina la redundancia dada por dependencias parciales. A medida que veamos las siguientes formas normales, vamos a ver que vamos a seguir eliminando otros tipos de redundancia, que es algo deseable en todo esquema de la base de datos. Y acá, fíjense que en la descomposición que hicimos antes de torneos y partidos, si hacíamos un join entre torneos y partidos, llegábamos a la relación original de R, pero tenemos menos redundancia. Entonces voy a volver para acá. Si hacíamos un join entre partidos y torneos, lo único que vamos a hacer es que para cada fila de acá, si era Roland Garros, le vamos a poner París y Francia, y si era Máster de Madrid, le íbamos a poner Madrid, España. Llegamos a exactamente las mismas filas, no se agrega ni una más ni una menos, ¿sí? Pero tenemos menos redundancia, porque en un solo lado estamos diciendo que el torneo de Roland Garros se juega en París, Francia. Si alguna vez esto cambia y hay algo que cambiar, viene y lo cambia únicamente en la tabla de torneos y no en muchísimas filas de la tabla de partidos. Pingui, pingui, pingui. Bien. Esto ya lo vi, esto ya lo vi, esto ya lo vi. Bueno. Vamos a ver otro ejemplo para hablar la tercera forma normal. Y de vuelta es un ejemplo complicadísimo. Entonces lo voy a enunciar. No complicado porque tiene unas restricciones que no son tan intuitivas. Ustedes van a su supermercado favorito, ¿sí? El que ustedes quieran, y le hacen un ticket. El ticket tiene un número de factura, quizá ustedes no lo leen, pero debería tenerlo porque es algo legal. Imagínense que le pide el DNI del código de la tarjeta esa de puntos de mentira que tienen. Entonces pueden saber quiénes son ustedes, con lo cual para la factura se registra el cliente de la factura.
Y además tienen varios ítems. Va pasando la chica los distintos ítems en el cual se registra el código de producto, el nombre del producto, qué cantidad llevó, 2 o 1, y qué precio unitario tenía cada uno para después calcular el precio total. ¿Sí? ¿Fueron al supermercado alguna vez? ¿Lo hicieron así? ¿Todavía van al supermercado o solo compran online? Van todavía, vamos todavía. Bueno, yo también, no soy tan viejo. Bueno, temas de acá importantes. ¿Qué hipótesis estamos tomando para que esto después funcione con las dependencias funcionales que vamos a definir? Primera que nada, imagínense que tenemos un historial de todas las facturas, con lo cual el precio unitario va a ir cambiando en el tiempo. No va a ser siempre el mismo el precio unitario que tiene un producto. Esa es la primera cosa. Pero tenemos que meter unas restricciones más que, si bien no están explícitas, van a surgir más adelante. De vuelta, cuando algún momento las rehaga, los voy a explicar. La primera cosa es que puede pasar, si bien no está acá, que en la misma factura distintos números de ítem tengan el mismo código de producto. ¿Sí? Imagínense que yo llevo 4 leches, la chica pasa las primeras 2 leches, entonces la línea 1 es 2 leches. Después pasa un paquete de fideos, la línea 2 es paquete de fideos, y después pasa una tercera leche, la línea 3 también va a ser leche. Asumamos que pasa eso porque si no, no va a cerrar con las dependencias funcionales que teníamos. ¿Sí? Y también asumamos que puede ser de que el precio unitario también cambie para esas 2 leches dentro de la misma factura, porque por ahí, cuando viene la tercera, viene con un descuento. ¿Sí? Había 3x2 o algo así, entonces la tercera que ahí detecta que la agregó le pone precio unitario 0. Asumamos que puede llegar a pasar eso. ¿Sí? Porque si no, no cierran las dependencias funcionales. Es medio rebuscado, en algún momento lo voy a tratar de rehacer de otra forma. ¿Asumamos eso? Entonces, en base a todo eso, sí. No, es el número de ítem dentro de la factura. Sería como la línea de la factura. Porque la factura dice 2 leches, una fideo y una leche. Bueno, esa una leche al final es el tercer ítem de la factura. Es el ítem de la factura. ¿Estamos? Bueno, y hay una última cosa que tengo que asumir, que es que el nombre de producto no determina el código de producto. En general esto sí pasa, pero no sé por qué no lo asumió Mariano, entonces no lo vamos a poner. Entonces podemos asumir que Supradón 500 miligramos podría estar tanto como 2,49 como 540. No sé por qué. Ahora, el 2,49 siempre es Supradón 500 miligramos. Es porque viene así después en las filminas. No porque sea la regla. Entonces, si me aceptan todas estas cosas, les pido disculpas, ¿qué dependencias funcionales no triviales tendríamos en base a la semántica rara esta? Cúlpenlo a Mariano, no a mí. Código de producto determina el nombre del producto. Eso sí dijimos que sí. Incluso te pregunto. Sí, preguntame. ¿El producto también implicaría el precio? No, porque en distintas facturas puede tener distinto precio. ¿Sí? Por ahí yo compré unos fideos a un precio hoy y mañana los compré a otro precio. Hasta dije que incluso en la misma factura podría llegar a cambiar si hay algún tipo de promo. Entonces sería código de producto, número de ítem y número de factura, fija precio unitario. Bien. En una factura en particular, en un ítem en particular, ¿cuántos códigos de producto puede haber? ¿En la misma factura del mismo ítem? No. Entonces, ojo con eso, ya. Con una factura en particular, un ítem en particular, ya sé qué producto estoy hablando. ¿Sí? Si bien puede aparecer el mismo ítem varias veces en la factura, el mismo producto, perdón, varias veces en la misma factura, no va a aparecer en el mismo ítem. Y ahora, ¿qué es lo que entonces me determinaría el precio unitario? La factura y el número de ítem determinaría la cantidad del precio unitario. ¿Sí? Entonces lo podríamos poner. Ahí me gustó más. ¿Sí? ¿Y hay alguna más? ¿La factura no puede determinar el cliente? Sí, para una factura hay un único cliente. Entonces, número de factura determina el cliente. Pero si esto es una historial, ¿no podría hacer una compra distinta mañana? Sí, pero sería un distinto número de factura. Pero la misma factura es de un único cliente. Ahora, otra factura puede tener el mismo número de cliente que la anterior. Bien, creo que quedaron iguales. Número de factura determina cliente, es este de acá. Código de producto, nombre del producto, de acá. Número de factura y número de ítem determinan el nombre del producto. El nombre del producto, esto es redundante. Sí, fíjense que acá tenemos una redundancia. Olvídense de esto. Código de producto, con lo cual también determina el producto, pero no hay necesidad que lo pusiera acá. Cantidad y precio unitario. Si estas filminas las tengo que rehacer todas en algún momento. Lo tengo bien claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, todo esto que está acá desprolijo está de vuelta acá y esto lo tachamos. No es que esté de más, o sea, no es que esté mal, pero está de más. Bueno, por el producto lleva el nombre del producto, entonces es obvio que con todo esto llegaba el nombre del producto también. Bien, ¿cuáles serían las Número de factura y número de ítem sería clave candidata. ¿Sí? Sería una clave candidata, porque con el número de factura llego al cliente.
Con el número de factura y número de ítem lleva al producto, al nombre, a la cantidad y al precio unitario. En realidad el nombre, perdón, no, lo llevo a través del código de producto, pero también lo tenía acá. Entonces, con el número de factura y número de ítem llego al código de producto, a la cantidad y al precio unitario, y también llevo el nombre del producto a través de esto. Entonces, esta sería una clave primaria. Y no hay otras claves candidatas, con lo cual es la única clave candidata y clave primaria. Número de factura, número de ítem. Vuelvo a preguntarles, ¿está en segunda forma normal? Depende de factura. Perfecto. Acá tenemos una dependencia parcial, porque tenemos un atributo no primo, cliente, que no está en la clave candidata, que depende de un subconjunto de la clave candidata, del número de factura. Entonces, no está en segunda forma normal. Bien. Depende solo del código de producto, pero depende solo del número de ítem. Con número de ítem solo no llego al nombre del producto. Y con número de factura solo no llego al nombre del producto. De hecho, fíjense acá, hay dos líneas con el mismo valor de factura y distinto nombre de producto. Y acá tenemos dos líneas que son el ítem 1 y distinto nombre de producto. Entonces, acá no hay una dependencia parcial. Pero está bueno porque debes haber identificado que hay una redundancia igualmente. Bueno, entonces, no está en segunda forma normal, lo pasamos a segunda forma normal, ¿cómo? Por un lado, factura cliente, por el otro lado, todos los otros atributos con el número de factura enganchando. Entonces, cliente factura por un lado y detalle factura por el otro lado. Y acá, ¿esto está o no está en segunda forma normal? Este seguro que está en segunda forma normal, porque la clave es de un único atributo, con lo cual no puede haber un subconjunto. Acá, el código de producto ya lo dijimos. ¿Depende solo del número de ítem? No. ¿Depende solo del número de factura? No. Entonces, tiene una dependencia completa, no parcial. Nombre de producto le pasa lo mismo, tiene una dependencia completa. La cantidad también tiene una dependencia completa, porque una misma factura puede tener distintas cantidades en distintos ítems, y un mismo ítem, el ítem 1 de distintas facturas, puede tener distintas cantidades. Y el precio unitario le pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, esto está en segunda formal en ambas relaciones, con lo cual el esquema está en segunda forma normal. ¿Tiene redundancia? Sí. Estoy poniendo muchísimas veces el mismo código de producto con el mismo nombre de producto. ¿Sí? No sé si tenemos acá un ejemplo, ni siquiera tengo un ejemplo que se repita, pero bueno, si se hubiera vendido 1.000.000 de veces el código de producto 249, siempre estaría diciendo que es Suprabón 500 miligramos. Entonces, ¿sí? Una de las dependencias muestra que un atributo no primo puede decirse a través de otro atributo no primo. Bueno, no sé por qué me puso este detalle acá, pero bueno, vemos que hay cierta redundancia. Y no es casualidad que esa redundancia esté dada por una dependencia funcional que encontramos antes, que es esta de aquí. Entonces necesitamos una nueva forma normal que me permite quitar esta otra redundancia, que es dada por dependencias parciales. Bien. ¿Por qué está dada esta redundancia? Por lo que llamamos dependencias transitivas. ¿Sí? No queremos tener dependencias transitivas en la clave primaria. Entonces vamos a definir qué es una dependencia transitiva y después metemos el pequeño b. Decimos que hay una dependencia transitiva X determina Y cuando existe un conjunto de atributos Z que satisface lo siguiente. ¿Sí? X determina a Z y Z determina a Y. ¿Sí? Hay transitividad entre X e Y cuando hay otro conjunto de atributos Z tal que X determina Z y Z determina Y. Con ciertas particularidades en particular. ¿Sí? Primero queremos que no sea trivial esto de acá. Z determina Y. Que X determina a Y tampoco sea trivial. ¿Sí? Y además queremos que Z no determina X. Es como medio para no hacer una paparruchada del estilo nombre determina otra cosa. ¿Sí? Eso no es una transitiva real. ¿Estamos de acuerdo? No hagamos esas paparruchadas. Entonces, en este ejemplo tenemos una dependencia transitiva. ¿Por qué? La clave candidata, que es número de factura, número de ítem, determina al código de producto y a su vez el código de producto determina el nombre del producto. Esto sería mi X, ¿sí? Y este sería mi Z que está en el medio, el código de producto en el medio. Cuando hay una dependencia transitiva, ¿sí? Y el lado original es una clave candidata, tenemos cierta redundancia que queremos sacar. Y una observación es que toda dependencia funcional parcial no trivial es transitiva. ¿Por qué? Porque tendríamos la clave candidata determina al subconjunto de la clave candidata que determina el atributo no primo. Entonces estoy incluyendo a la segunda forma normal cuando elimino las transitivas. Si elimino las transitivas, también elimino la redundancia de parciales. Lo contrario no es real. Si elimino la redundancia de parciales, como vimos recién, a veces me puede quedar redundancia de transitivas. ¿Sí? Pero bueno, esto lo dejo como para que lo pensemos y ahora en un ratito vamos a enunciar la tercera forma normal y otra forma normal más que nos queda.
pero vamos a dar un pequeño break. A ver si hay alguna consulta importante. Nos sigue lo de Dignity, me lo sigue marcando. Bien, bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos y 35, ¿les parece? Tengui.